La historia que estás a punto de leer no es simplemente un relato sobre prisiones o justicia, es un reflejo de cómo la verdad puede permanecer oculta tras los muros más altos y de cómo la valentía de una sola persona puede cambiar el destino de muchos. El comienzo de la misión. Anaya Verma era una joven oficial de alto rango en el Departamento de Justicia. Reconocida por su integridad, inteligencia y sensibilidad, había recibido la tarea más difícil de su carrera: infiltrarse en una de las cárceles más problemáticas del país. El objetivo no era sencillo. Existían denuncias de corrupción, maltrato a los prisioneros y vínculos ilegales entre algunos guardias y mafias externas. El gobierno necesitaba pruebas, pero ninguna investigación formal había logrado resultados. Los presos temían hablar, y los documentos siempre desaparecían misteriosamente. Por eso, el ministro de Justicia decidió recurrir a una estrategia extrema: enviar a Anaya como prisionera encubierta. La llegada a la cárcel. Bajo una identidad falsa, Anaya fue presentada como Kavita Sarma, acusada de fraude financiero. Nadie conocía su verdadera identidad, excepto dos personas de máxima confianza en el ministerio. Al entrar en la cárcel, sintió el peso del hierro oxidado de las rejas y la dureza en los ojos de las otras internas. Allí, no era una oficial, sino simplemente una nueva presa. Tenía que soportar la rutina, el maltrato y la desconfianza de todas, mientras observaba en silencio. La dura realidad. Los días se convirtieron en semanas, y lo que Anaya descubrió superó sus peores sospechas. Las internas eran obligadas a trabajar sin descanso y sin ningún derecho. Algunas eran castigadas brutalmente por errores mínimos. Había un sistema de favoritismos: quien tenía dinero podía comprar privilegios, mientras las pobres eran tratadas peor que animales. Los alimentos estaban podridos, y muchas mujeres enfermaban sin recibir atención médica adecuada. Lo más impactante fue descubrir que varios guardias estaban en complicidad con mafias externas, utilizaban a ciertas prisioneras para transportar drogas o para favores ilegales a cambio de reducir sus condenas. Las amistades secretas. A pesar del ambiente hostil, Anaya logró ganarse la confianza de algunas reclusas. Entre ellas estaba Mera, una mujer encarcelada por un crimen que no había cometido. Tenía lágrimas en los ojos cuando le contaba que nadie la había escuchado en su juicio y que su familia la había abandonado. Otra fue Ruxana, que había robado comida para alimentar a sus hijos y ahora pagaba una condena desproporcionada. Con ellas, Anaya entendió la verdadera cara de la injusticia: la cárcel no siempre estaba llena de criminales peligrosos, sino también de víctimas de un sistema roto. El momento de la verdad. Un día, Anaya presenció algo que cambió el rumbo de su misión. Un guardia, conocido por su crueldad, golpeó a una interna hasta dejarla inconsciente. Cuando intentó pedir ayuda médica, otros oficiales le ordenaron guardar silencio. Fue en ese instante que Anaya decidió que no podía seguir solo observando, debía actuar. Secretamente, comenzó a escribir un diario detallado con todo lo que veía: nombres, fechas, hechos, abusos. Además, logró conseguir un pequeño teléfono móvil que una interna de confianza le entregó a escondidas. Con él, envió mensajes codificados a la persona del ministerio que seguía su misión. La revelación. Después de 3 meses viviendo como prisionera, el ministerio organizó una redada sorpresa. Los funcionarios irrumpieron en la cárcel con órdenes de arresto contra varios guardias y el propio alcaide. Nadie entendía cómo habían conseguido pruebas tan contundentes, hasta que Anaya apareció frente a todos, quitándose la máscara de prisionera y mostrando su verdadera identidad. El silencio que recorrió los pasillos fue indescriptible. Las internas, que la habían visto sufrir como una más, no podían creer que era una oficial. Los guardias corruptos, en cambio, quedaron petrificados. La justicia. Gracias al valor de Anaya, se destapó una red de corrupción que llevaba años activa. El alcaide fue arrestado, varios guardias perdieron sus cargos y enfrentaron juicios, y las condiciones en la cárcel cambiaron de manera significativa. Lo más importante fue que se revisaron varios casos injustos. Mera finalmente obtuvo su libertad al demostrarse que había sido acusada falsamente. Ruxana recibió una reducción de condena y apoyo para cuidar de sus hijos. El impacto en la sociedad. Cuando la noticia salió en los medios, el país entero quedó conmovido. Nadie imaginaba que una oficial pudiera arriesgar su vida y su dignidad para vivir entre presas y descubrir la verdad.
Muchos comenzaron a debatir sobre la necesidad de reformas en el sistema penitenciario y judicial. Anaya fue condecorada como heroína nacional. Sin embargo, ella misma declaró en una entrevista: "No soy una heroína. Las verdaderas valientes son esas mujeres que sobreviven cada día en condiciones inhumanas. Yo solo hice mi trabajo". Reflexión final. La historia de Anaya nos enseña que la justicia no siempre se encuentra en los tribunales, sino en los corazones de quienes tienen el valor de enfrentar la verdad. A veces, para cambiar el sistema, es necesario vivir en carne propia el dolor de los olvidados. Anaya entró en la cárcel como prisionera, pero salió como un símbolo de esperanza. Y aunque las rejas cerraban los cuerpos, la verdad, al final, logró liberarse.